Bien, vamos a continuar con nuestro servicio en el segmento de exploración de la palabra. Juntos exploramos la palabra y estamos acercándonos al final de nuestra serie. Hoy comenzamos el capítulo 21, el penúltimo, de hecho, del libro de Apocalipsis. Ha sido casi todo el año, se nos ha ido, excepto en el verano, se nos ha ido explorando ese extraordinario, complejo y esperanzador texto. Y hoy entramos a la fase o a la faceta desenlace, digamos, del desenlace de esta extraordinaria narrativa de Apocalipsis. Apocalipsis 21, bajo este título, Nuevo cielo, nueva tierra. Y quisiera acercarme al tema que emerge en este pasaje. Es un pasaje corto, 8 versículos, de la siguiente manera. Se ve ahí un retrato, una imagen de quien en vida se llamó, bueno, decimos en español, Thomas More, un personaje inglés. En su tiempo fue, bueno, fue abogado de formación, fue un diplomático, sirvió en la corte del rey de Inglaterra de nombre Enrique VIII. Fue un hombre de finales del siglo, digamos, la segunda parte del siglo, mitad del siglo XV, inicios del siglo XVI. Y en el año aproximadamente 1516, él publicó un libro con un título muy extenso, pero para la posteridad ese título en latín se ha resumido en una palabra que ha pasado a nuestro argot, a nuestro vocabulario: utopía. Utopía. Así se conoce ahora su obra, Utopía. Pero él acuñó ese término. De hecho, en su obra él acuña ese término, lo crea, y de ahí que ese término se haya extraído de su obra y así se conozca para la posteridad, utopía. Decía yo, en el 1516 él publica este libro. Un año más tarde, esto fue en Inglaterra, un año más tarde en Alemania, en 1517, otro personaje, Martín Lutero, clava una serie de 95 declaraciones o afirmaciones en una catedral en Wittenberg, allá en Alemania. Entonces, son eventos que sacudieron, especialmente el de Lutero, ¿verdad? Inicia ese movimiento de la reforma, pero este libro ha generado una conversación al paso del tiempo por lo que propone. Solo leeré un par de extractos. Dice en uno de sus extractos, uno de los extractos en el libro primero de Utopía, dice: no me extraña que pienses así, replicó Rafael. No puedes hacerte idea de lo que se trata o la tienes equivocada. Si hubieras estado en Utopía, Utopía es una isla en esta obra, si hubieras estado en Utopía, como yo he estado, si hubieses observado en persona las costumbres y las instituciones de los utopianos, o sea, los habitantes de Utopía, de esa isla, entonces no tendrías dificultad en confesar que en ninguna parte has conocido a república mejor organizada. Yo estuve allí durante 5 años y hubiera estado muchos más de no haberme tenido que venir para revelar ese nuevo mundo. Ese es un extracto. Y más adelante, ya en el libro segundo, inicios del libro segundo, perdón, en la referencia es el libro segundo, dice: se dice, y así lo demuestra la configuración del terreno, que en otro tiempo aquella tierra no estaba completamente rodeada por el mar. Fue Utopo quien se apoderó de la isla y le dio su nombre, pues anteriormente se llamaba Abraxa. Llevó a este pueblo tan inculto y salvaje a ese grado de civilización y cultura que le pone por encima de casi todos los demás pueblos. Conseguida la victoria, hizo cortar un istmo de 15 millas que unía la isla al continente, y con ello logró que el mar rodease totalmente la tierra. Bueno, con estos dos extractos, en la obra se da a conocer que existe, esto es una obra ficticia, existe en la imaginación del autor esta isla que se llama Utopía, un nuevo mundo, dice, y se llama así porque su fundador, digamos, una persona de nombre Utopo, pues le dio el nombre a Utopía. No era exactamente una isla, pero después la convirtieron en una isla. Y parece así ahí haber ecos hacia el lugar de origen de Tomás Moro, que es Inglaterra. Bueno,
La palabra utopía en realidad viene del griego, o sea, esas generaciones, la de Tomás Moro, la de Martín Lutero, y con ellos, por ejemplo, podemos considerar a Casiodoro de Reina, hombres del siglo siglo XVI, entre 15 y 16, en su formación tenían que, entre otras, además de sus idiomas locales, su formación incluía aprender griego, hebreo y además de latín, ¿verdad? Entonces, de ahí que con facilidad acuñaran términos. Tomás Moro construye este término. Utopía viene de dos partículas, dos vocablos griegos, un prefijo, el prefijo ou, que significa no. Ese prefijo que se coloca a cualquier palabra va a negar lo que signifique, lo que diga la otra palabra, ¿verdad? Y entonces tenemos ese prefijo y después topos, el lugar. Topo significa lugar, de ahí topografía, topógrafo, ¿verdad? Los que trazan cómo están los lugares. Entonces, utopía en un sentido negaría, o sea, no hay lugar, no existe ese lugar, es un no lugar. Utopía en realidad literalmente quiere decir el no lugar, no existe ese lugar, ¿verdad? Después, al paso del tiempo, se forjó otro término, otra posibilidad, está el prefijo eu, que significa buen. Por ejemplo, decimos evangelio, evangelio, buena noticia, por ejemplo. Y eu y topos pudieron haber, posteriormente hay algunos que tratan de leer en utopía esa construcción eu y topos, ¿no? Un buen lugar. Y finalmente, al paso del tiempo, se ha construido otro término a partir de ese primero, donde también tiene el prefijo dus. El prefijo dus significa malo, o sea, el prefijo dus es el antónimo o lo opuesto al prefijo eu. Si eu significa buen o bueno, dus significa mal, o sea, va a, es decir, afectar el significado de cualquier otro término, en ese sentido es algo malo, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, dus topos, la combinación de esos dos términos forma el vocablo distopía. Y distopía entonces simplemente quiere decir un lugar malo, ¿verdad? Un lugar malo. Entonces, de hecho, existe este término distopía. Y de acuerdo a este autor, que publicó este libro que se llama justamente así, Distopía, una historia natural, Gregory Claeys, dice lo siguiente: la palabra distopía evoca imágenes perturbadoras, entre otras, ¿verdad? Hace una lista de las posibles ilustraciones de distopía y entre otras dice explosiones violentas intercaladas con gritos de terror que nos ensordecen y estremecen la tierra. Este es el sonido de la distopía. Y más adelante en este ensayo dice, la mayoría de lo que asociamos con el término distopía es en realidad un fenómeno moderno vinculado a un pesimismo secular. Entonces, distopía tiende a significar es un pesimismo secular. La palabra proviene de dos vocablos griegos, dus y topos, como ya vimos previamente, que significa un lugar enfermo, un lugar malo, un lugar defectuoso o un lugar desfavorable. Probablemente apareció primero en el siglo XVIII ese término, distopía, ¿verdad? Utopía apareció en el inicios del siglo XVI y distopía en el siglo XVIII, pero no fue utilizado ampliamente hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, y continúa en este ensayo este autor, dice, el sustantivo distopía a menudo es utilizado como un sinónimo de la literatura distópica. No obstante, el adjetivo distópico implica futuros temerosos donde el caos y la ruina prevalecen. Así, hay usos no literarios e empíricos de este vocablo, es decir, distopía. Usualmente desde puntos de vista literarios e históricos, distopía se identifica con la utopía fallida de los totalitarismos del siglo XX. Aquí típicamente se refiere a un régimen definido por la coerción extrema, inequidad o desigualdad, aprisionamiento y esclavitud. A menudo esto es descrito como algún concepto o grado de colectivismo exacerbado, aunque algunos incluyen tendencias conformistas en sociedades liberales que fomentan una represión e intolerancia igualitaria. Bueno,
He iniciado así este acercamiento al texto, sabiendo que existen estos términos utopía, distopía, pero nosotros vamos a ver esta visión extraordinaria que nos presenta Apocalipsis 21, una visión sin igual, diría yo, en la literatura, incluso en la literatura de entonces como de hoy día, o en las narrativas de entonces como hoy día, nada hay que iguale esto que nos presenta el Apocalipsis 21. Y de hecho, dentro de la literatura apocalíptica, ni siquiera hay algo que se compare a esto que nos narra o que estaremos viendo este y los siguientes 2 domingos, Dios mediante. Comenzamos con 21:1. Y vi o percibí un cielo nuevo y una tierra nueva, ya que el primer cielo y la primera tierra se fueron. Y el mar no es más, y la ciudad santa, una Jerusalén nueva, vi o percibí descendiendo del cielo, procediendo de Dios, habiendo sido preparada o habiendo estado lista, como una novia ha sido adornada o embellecida para el hombre o novio o esposo de ella. 21:3. Y escuché de una gran voz del trono diciendo: mira, la tienda de campaña de Dios con los seres humanos. Es decir, armará o montará su tienda de acampar con ellos, y ellos, pueblos de él, serán, y él, Dios con ellos, será de ellos Dios, y limpiará o secará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, como tampoco pesar, ni lamento, ni dolor, no será más, ya que los primeros se fueron. 21:5. Y dijo quien se sienta sobre el trono: mira, nuevas hago todas las cosas. Y dice: escribe, pues estas palabras confiables o auténticas y verdaderas son. Y dijo a mí: han llegado a existir. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, o el comienzo y la meta. Yo, a quien esté sediento, daré libremente del arroyo o fuente de agua de vida. Quien sea victorioso o quien prevalezca, heredará estas cosas, y seré para él o para esa persona Dios, y él será para mí un hijo o hija. Pero para los cobardes e incrédulos y quienes son detestables y asesinos y personas que participan en una relación sexual inapropiada y envenenadores y adoradores de ídolos y todos los falsos o mentirosos, la parte o heredad de ellos en el lago que está encendido, en el lago que arde con fuego y azufre, el cual es la segunda muerte o la muerte segunda. Bueno, hasta aquí nuestra lectura de este texto, Apocalipsis 21, versículos del 1 al 8. Y brevemente quisiera decir que a lo largo del año iniciamos esta serie basada en el texto del Apocalipsis y hemos aprendido que este texto se ubica o pertenece, o más bien emerge, surge en ese mundo, el mundo del primer siglo, y particularmente esa zona del mundo, los alrededores del mar Mediterráneo, donde una entidad, en este caso Roma, imponía términos y condiciones en esa región, a lo largo del primer siglo, e incluso antes, o sea, el primer siglo antes de Cristo, el primer siglo después de Cristo. Roma impuso condiciones en toda esa región del mundo, y ese es el marco de fondo en donde hemos estado aprendiendo de estas comunidades. 7 de ellas en particular, decíamos al inicio de nuestra serie, había más de 7 iglesias, 7 comunidades, 7 fe, 7 congregaciones en esa zona del mundo, lo que es hoy la parte occidental de Turquía. Había más de 7, pero el texto se enfoca en 7 de ellas en particular, y hemos seguido esta secuencia de eventos, digamos. Iniciamos capítulo 1 con esta visión de Jesús exaltado, así inicia, es la primera gran visión que nos narra el texto del Apocalipsis, y después eso da paso
a estos 7 mensajes a 7 comunidades de fe en Jesús, capítulos 2 y 3, y posteriormente con el vidente le acompañamos, vamos con él al cielo y nos describe lo que ve, y ve ese gran trono, extraordinario trono rodeado de otros tronos y estas criaturas alrededor del trono, y allí vemos cómo emerge, cómo asoma, cómo despunta la figura del Cordero. Y esas visiones del capítulos 4 y 5 concluye con esa adoración cósmica. Toda la creación participa en esa adoración cósmica de quien está centrado en el trono y del Cordero. Es una escena majestuosa, imponente, y eso da paso, da marco a esa primer serie de 7. En este caso, el Cordero empieza a romper los sellos de un rollo. Había un rollo que él toma y empieza a romper cada uno de esos sellos, y al romper cada uno de esos sellos ocurren ciertos eventos, y vimos que esa es una lectura que hace el texto del Apocalipsis sobre estos eventos históricos, estos eventos, ese mundo de aquel entonces, y se abre un paréntesis, y en ese paréntesis nos habla, nos cuenta algo de la comunidad de los seguidores de Jesús, del Cordero. Usa ese lenguaje militarista del Antiguo Testamento, las 12 tribus, los 144,000, que después al mismo tiempo son esa vasta, enorme, incontable, innumerable multitud que han sido, cuyas ropas han sido limpiadas con la sangre del Cordero. Veíamos ese oxímoron, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una ropa quede blanca al ser enjuagada con sangre roja? Más bien se teñiría de roja, pero esas son el lenguaje y las imágenes apocalípticas. Después vimos que se abre un paréntesis, hay unas oraciones, hay un altar allí en el cielo. De ese altar se toma algo de incienso, y ese incienso se arroja a la tierra, y es la manera en que nos comunica el texto, que nuestras oraciones, las oraciones de los santos, de todos los santos, se toman en cuenta y participan, es parte de la respuesta de Dios a esa serie de eventos históricos, y comienza esta otra serie de 7 trompetas, ¿no?, que anuncian, que anticipan el juicio de Dios. Dios responde a esa actividad humana, pero toma en cuenta nuestras oraciones. Vimos que eso es crucial, importante, decisivo, y concluimos ese primer segmento esa primera parte de Apocalipsis, y veíamos que también en esa primera parte, pues, si uno considera, si uno pone lee entre líneas, si me permiten decirlo así, emergen estas categorías teológicas, ¿verdad? Hay cristología en la primera visión, hay eclesiología en estos capítulos 2 y 3, hay liturgia y teología política en capítulos 4 y 5, hay historia en capítulos 6 a 8, oración y liturgia en capítulo 8, versículos 1 al 5, y juicio y escatología, estos términos que usan los teólogos. Pero ahí está, este texto es denso, es complejo y es muy extraordinario en ese sentido. Y después de ello, hicimos nuestra pausa en el verano y retomamos el texto de Apocalipsis del 12 hasta el 20. Y en el 12 al 20 aprendimos que se abre ese arco narrativo, porque a partir de estos dos símbolos o señales que se ven en el cosmos, como si fuera una suerte de planetario, uno sentado viendo lo que ocurre en el cosmos, esta mujer embarazada por un lado, y este dragón que está ahí a la expectativa esperando que nazca ese bebé porque quiere devorarlo. Se ve frustrado ese intento suyo, y eso da paso a una secuencia de eventos que hemos explorado con suficiente extensión en los domingos previos. Y entonces entre Apocalipsis 12 y 20 emergen todas estas, bueno, algunos personajes y otros eventos, ese monstruo del mar, ese monstruo de la tierra, esa referencia a la gran ciudad, y después así como emergen uno tras otro, el texto se detiene y nos lo describe con más detalle. Por ejemplo, la gran ciudad, que personifica como una mujer, nos describe cómo es ella, lo que hace ella, y al final cómo sucumbe, cómo implosiona esta ciudad hostil, antagónica a Dios y el Creador, a Jesús, el Señor, y también al pueblo de él, ¿verdad? Y cómo sucumbe esta comunidad, capítulos 17, 18, parte del 19, y después cómo Jesús exaltado en esta presentación suya como rey divino, este jinete que cabalga un caballo blanco, se abre el cielo y se ve esa gran visión,
y descrito como rey divino, y cómo solo basta, él es la palabra misma, solo cómo basta que él se presente, que él sea manifestado, y la palabra entonces emite esa sentencia sobre estos otros monstruos del mar, monstruos de la tierra, y ellos son aprendidos y echados a ese lago de fuego y azufre. Y finalmente el dragón que quiso atentar, es decir, quiso prevenir, impedir el adviento del Mesías, finalmente ese dragón llega a su confinamiento final, de nueva cuenta es el lago de azufre y fuego, y después vimos el domingo pasado esa escena imponente porque se trata del trono grande blanco, y es el juicio de los muertos. A propósito del 2 de noviembre pasado, veíamos qué pertinente era ese pasaje. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Y desde luego el capítulo 12 nos permitió ver con más detalle o precisión el contexto, el marco histórico. Veíamos esta referencia en 17:9, Apocalipsis 17:9, que dice el texto: así la mente, la que tiene sabiduría, las 7 cabezas, 7 colinas son donde la mujer se sienta sobre ellas. Y veíamos que cualquier persona en el primer siglo sabía de qué estaba hablando el vidente Juan. Nosotros hoy en el siglo XXI, aquí en Puebla, este 5 de noviembre del 2023, si no tuviéramos nada de referencia al respecto, nos quedaríamos desconcertados. ¿Qué quiere decir el vidente con eso? Pero es decir, todo el mundo en el primer siglo lo sabía, porque entre otras circulaban estas monedas que acuñaban los emperadores, y en este caso el emperador Vespasiano, que lo fue del año 69 al 79 después de Cristo, y al reverso de esa moneda justamente se ve el relieve, en relieve una mujer justamente sentada en 7 colinas. Al pie de esa moneda en latín dice Roma, que para nosotros es fácil entenderlo en español, e incluso se encuentran ahí los símbolos del mito fundacional de la ciudad de Roma, es decir, una loba amamantando a un par de gemelos, Rómulo y Remo, como indica el relato. Así que cualquiera sabía a quién se estaba refiriendo el vidente Juan cuando leyó esta referencia: la mujer que se sienta sobre esas 7 colinas. Es una referencia velada, si se quiere, pero es una referencia puntual, precisa, a Roma. Y con ello vimos también parte de este régimen, el régimen imperial que surge a partir del año 38, esa batalla naval en Accio, con una alusión hay de ello en el capítulo 13, comienza el imperio con Octavio Augusto, y después le sucede Tiberio, Gayo, Calígula, Claudio, Nerón. Después de Nerón, él se suicida en el año 68 y comienza ese año aciago para Roma. Hay 4 emperadores entre el año 68 y 69. Hay una suerte de incertidumbre, zozobra política, y parecía el fin del mundo, o el fin del mundo como lo conocían ellos. Y Galba intenta primero ser emperador, Otón le mata, Otón es emperador, Vitelio le mata, Vitelio es emperador, Vitelio muere, y finalmente Vespasiano es el que llega a ser emperador, y después lo es su hijo Tito, posteriormente su otro hijo Domiciano, y es presumiblemente tiempo de Domiciano cuando se escribe el Apocalipsis, o por lo menos vimos esa tradición, ese testimonio, esa tradición que se ha preservado, que apunta que Juan escribe ese texto a finales del periodo de Domiciano, quizá año 95, a finales de ese primer siglo. Pero también hemos visto este diagrama donde hemos visto cómo fluye la narrativa del Apocalipsis. Es una narrativa y avanza y retrocede. Hemos visto cómo avanza y retrocede en términos del tiempo, el tiempo de la narrativa, pero también tiene ese, digamos, esa manera en que navega, si me permiten decirlo así, los diferentes espacios. Empezamos en Patmos, estamos en la tierra, y después habla de después nos lleva al cielo a partir del capítulo 4, y vemos cómo algunas entidades emergen del abismo, del mar, ¿ah? Emergen, sucumben, aparecen, desaparecen. Esa ha sido la constante, perdón, ese ha sido algo que ocurre en el texto, y la constante ha sido el trono, el símbolo del trono como tal. Y hoy estamos avanzando al último segmento narrativo, una nueva
nuevo cielo, una nueva tierra, se trasciende el tiempo y espacio como lo conocemos, digamos. Bueno, habiendo hecho ese resumen express, ese resumen corto, breve para todos, vamos ahora sí a explorar nuestro texto, el texto que nos ocupa hoy, Apocalipsis 21. Comienza con esta visión, y vi o percibí, y esa frase, vi o percibí, ocurre, sorry. Gracias, hermano, gracias. Esa frase, vi o percibí, aparece desde 5.1 y con frecuencia una y otra vez, ¿verdad? Y la frase en sí mismo comunica esto, ¿verdad? El vidente trata de primero marcar la pauta de que está vislumbrando algo, es una nueva visión, pero al mismo tiempo hay esa cierta ambivalencia en el lenguaje. Vi, percibí, es decir, trata de narrar para nosotros, quizá no haga una descripción precisa, certera, pero comunica eso, ¿eh? Está narrando, describiendo algo para que podamos comprenderlo nosotros, y a veces agota él las palabras, el vocabulario que tiene a la mano para describir lo que está viendo, ¿verdad? Le rebasa, le supera, pero lo intenta, y este es el caso, un cielo nuevo y una tierra nueva, ya que el primer cielo y la primera tierra se fueron. O como vimos la semana pasada, en 20:11 dice que huyó el cielo y la tierra, ¿verdad? Y dejan al descubierto a todos, especialmente a todos los que han muerto, ¿verdad? O sea, nadie puede ocultarse, nadie puede evadir ese momento de estar ante el Creador y y enfrentar su juicio, ¿verdad? A asumir el juicio. Entonces, cielo y tierra huyen, dice en 20:11, y aquí dice que se fueron, el primer cielo y la primera tierra, dan paso a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Y como leyó para nosotros Jimena este pasaje de Isaías 65, leyó para nosotros todo el texto de Isaías 65, había esa expectativa en el porvenir, especialmente en 65:17 leímos, ¿verdad? Dios dice que va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahorita volvemos a ese punto. Dice, y el mar no es más. Dice, es una pregunta, bueno, se plantea una pregunta, ¿por qué el mar no es más? ¿Por qué si hay cielo nuevo y nueva tierra? Pero en esa nueva creación, si me permiten decirlo así, no hay lugar para el mar. En un momento también lo veremos. E inmediatamente habla de la ciudad santa, a la que describe aquí como Nueva Jerusalén, que percibí otra vez descendiendo del cielo, procediendo de Dios, habiendo sido, esta fusión de imágenes, habla de esta ciudad, de esta urbanización, de esta urbanidad, y al mismo tiempo habla esta metáfora de un matrimonio que está por celebrarse, habla de la novia que ha sido adornada o embellecida para el novio, ¿verdad? Viene el encuentro, viene el matrimonio, ¿verdad? Este, mm, como el que Dios mediante tendremos en enero, ¿verdad? Aquí están los novios, ¿sí? Sí. Bien, bueno, ese texto comienza, de hecho, nos invita a tener en cuenta este referente a la gran narrativa en su contexto histórico, y quizá recordemos aquí en el texto hay unas alusiones a Génesis, especialmente Génesis del 1 al 11, y la primera es esto, el texto fundacional, con el que inicia todo el texto bíblico, Génesis 1:1. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra, y termina esa sección en 2:1 diciendo, y fueron concluidos los cielos y la tierra y todo contenido o todo ornato de ellos, y concluyó Dios en el día séptimo su trabajo que hizo, y descansó en el día séptimo de todo su trabajo que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, debido a que en él descansó de todo su trabajo que creó Dios para hacer. Entonces tenemos esa opción, que hubo un momento en que Dios creó los cielos y la tierra, los cielos y la tierra, y cuando en su momento, el año pasado, de hecho, vimos este segmento de Génesis 1 al 11, en su momento vimos cómo Génesis 1 elaboras este relato sobre la creación, muy al estilo, muy a la usanza de relatos o de textos del antiguo cercano Oriente, y veíamos cómo está cielos y tierra, y en particular se concentra en la tierra, cubierta toda ella de aguas, y cómo lo que hace Dios es ir separando, abre este segmento, bueno, introduce un domo,
ese domo, la raquía, para separar aguas arriba, aguas abajo, y ya una vez que hice eso, después abre un segmento de tierra seca, ese que se ve ahí, al que después se llama tierra, y esas aguas que se desplazan se van hasta el fondo, por así decirlo, y eso ahí es donde está el mar, lo que se llama mar. Entonces tenemos el domo, la tierra seca y el mar. Y después de crear esas condiciones, va colocando a los habitantes de cada hábitat, de cada sección, ¿verdad? Así va el texto de Génesis del 1 al 2 y concluye de esa manera. De hecho, concluye con los habitantes del segmento de tierra seca, especialmente los habitantes humanos. El ser humano, Adán, esa es la categoría ontológica en su modalidad hombre, sacar y mujer, nekeba, hombre y mujer. Y concluye el texto, Dios bendiciendo a esa pareja, a ese hombre y a esa mujer, y esa bendición implicaba cuatro cosas. Había que fructificar, multiplicarse, había que hacer comunidad, pulular, o sea, establecerse sí, establecerse y hacer comunidad, había que regir sobre la tierra, es la vocación del ser humano, esta es una vocación conjunta para hombre y mujer, regir la creación y especialmente cuidar de los animales, someter, controlar a los animales. Esa es la vocación conjunta del ser humano, eso es lo que leímos ahí, pero Dios crea cielos y tierra, ese hábitat, ese gran cosmos en donde tenemos estos habitantes y donde el ser humano ejerce, lleva a cabo esta vocación a la que le llama su creador. Más adelante, en Génesis 4, vimos cómo después de ese episodio terrible de Génesis 3, algo terrible pasa, la criatura se desafía al creador y eso tiene implicaciones terribles. Pero vimos que al avanzar, al seguir, al llevar a cabo el ser humano esa vocación, entre otras, esta descendencia, la descendencia vía Caín, uno de sus descendientes, en este caso Hanoc, o Enoch, como sería, Hanoc, él, se nos dice en Génesis 4 que él da forma a la ciudad, es la primera ciudad de la que se habla. Entonces, en un sentido, la ciudad, en hebreo ir, o en griego polis, que son los términos más comunes, la ciudad es el resultado de la creatividad humana, algo que esperaba el creador del ser humano. Parte de la vocación del ser humano es asentarse, es hacer comunidad, y esta es la manera en que hacen comunidad. La ciudad este esfuerzo, este fruto de la creatividad humana de hacer comunidad. Y esto emerge en Génesis 4. Este ya es un trabajo del ser humano y es un trabajo que en un sentido Dios bendice y que ahora recupera como dice el texto, ¿verdad? La ciudad, bueno, no procede ahora del ser humano, procede de Dios, pero es una ciudad, ¿verdad?, que desciende del cielo procediendo de Dios. Tenemos esas referencias, pero también, o sea, ya vimos creación, cielos y tierra, la primera referencia a ciudad en Génesis 4, pero también en el texto hay alusiones a la tradición profética. Como ya vimos, decía yo, Jimena leyó para nosotros todo el texto de Isaías 65, y en Isaías 65, quizá recordando esa lectura, se nos presenta ya este escenario, esta situación donde el pueblo de Dios ha ido al exilio, ¿verdad? El primer exilio fue en el jardín del Edén, ¿no? La pareja es echada, es expulsada por ese desafío al Creador. Después, eventualmente, Dios establece a los descendientes de ellos en esta tierra, la así llamada tierra prometida. Igualmente, algo terrible pasa, desafían a su Creador y van otra vez al exilio, son echados de ese lugar. E Isaías 65 narra esa vuelta de este pueblo, de ese exilio, de esa muerte. De hecho, se usa la figura de la muerte, va a estar fuera, distante de Dios, implica muerte. Esa vuelta a ser pueblo de Dios, ese retorno a ser pueblo de Dios, enmarcado en esta expectativa de nuevos cielos, nueva tierra. Dice 65:17, pues mira, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordados los primeros, y no subirán, o mejor dicho, no serán evocados por el corazón. ¿Por qué? Porque asociados a esos primeros cielos y primera tierra es esta historia de una constante rebeldía del ser humano, de la criatura hacia su creador. En estos nuevos cielos y en esta nueva tierra
Esa es la expectativa. El ser humano va a responder, va a vivir, va a estar a la altura de esa vocación que espera Dios del ser humano, de ese llamado al ser humano, de vivir como desea el creador de sus criaturas. Ya no va a haber esa alienación, esa hostilidad, esa rebeldía, ese desafío. Ya no será la marca o distintivo de ese mundo, de ese orden. Y eso se reitera más adelante si hubiéramos seguido leyendo el último capítulo del texto de Isaías 66, concluye con ese texto y concluye diciendo así como cuando los cielos nuevos y la tierra nueva que hago yo permanecen delante de mí, dicho de Yahvé, así permanecerá la descendencia de ustedes y el nombre de ustedes. Es decir, en ese horizonte, en ese escenario de exilio, de alienación, de distancia, se abre esa esperanza, esa posibilidad de la vuelta a estar con Dios, de volver a ser su pueblo, de vivir como Él decía que vivamos. Así concluye el texto de Isaías, el gran texto de Isaías, con esa nota de esperanza. ¿Va? Aún no se ha materializado, aún no se ha realizado, pero en el horizonte se percibe esa posibilidad real, factible, de que apuntamos hacia esa realidad, de que un día volveremos a ser pueblo de Dios y viviremos como Él quiere que sea. Ese es el contexto de esta expresión, cielos nuevos y tierra nueva, en Isaías 65 y 66. Ahora, nuestro texto dice que el mar no es más. ¿Y cómo podemos imaginar un mundo donde no hay mar, ¿verdad? Donde no hay mar? Bueno, en este orden, debo decir, en Apocalipsis 21, el relato nos dice que hay nuevo cielo, nueva tierra, y no enfatiza, no describe, no da más detalles cómo va a ser ese orden, porque el énfasis que está haciendo el texto de Apocalipsis 21 es, diría yo, si me permiten decirlo así, es más teológico, ¿verdad? Y el énfasis va a ser en esta relación entre el creador y sus criaturas, ¿ya? Estos nuevos términos en que se va a dar esta nueva relación. Y ese es el entorno, el contexto. De ahí que, ¿por qué no hay mar? ¿Por qué no va a haber mar? Bueno, en Apocalipsis 12, especialmente en 12, 18 y 13, 1, tenemos estas referencias, dice 12, 18, y se colocó sobre la arena del mar. Está hablando del dragón. El dragón que ha sido echado, no hay para él más lugar más en el cielo. Hay esta lucha, pelea con Miguel y sus ángeles. No hay lugar para él, él no, bueno, si ya es vencido, ¿verdad? Y cae, comienza a caer hacia la tierra y entonces en algún momento se coloca, dice, sobre la arena del mar, esta entidad, ¿verdad? De donde dice 13:1, vi y percibí del mar una bestia o monstruo subiendo o ascendiendo. Y comienza a describirla, esta super bestia, super monstruo, 7 cabezas, 10 cuernos, y con todas las características del monstruo o de las bestias que alguna vez hemos visto del libro de Daniel 7. Todas estas características se resumen en esta bestia, incluidas sus 7 cabezas, como en algún momento vimos. Pero esa es la razón de que ya no va a haber mar, es decir, ya no va a haber ese lugar, esa entidad de donde emerge esta modo de autoridad hostil, antagónico al creador, y también en complicidad con el dragón que se pone a la orilla del mar. ¿Verdad? Él auspicia este nuevo orden que es hostil, antagónico al creador, hacia Jesús, hacia su pueblo. Bueno, ya no existe el mar en esta nueva creación, ya no hay oportunidad para que emerja, asome el mar y se exprese a través de estos sus agentes. ¿Ya? Ya no hay lugar para el mal, en otras palabras, en la nueva creación. Así como ya no hay mal, perdón que me regrese, perdón. Así como ya no hay mar, bueno, más adelante veremos qué es lo que tampoco ya no habrá. Perdón. Así que esa es la razón, en términos, digamos, de la narrativa del texto del Apocalipsis, porque ya no hay lugar para ese mar, ¿verdad? Ya no, porque ya no va a haber esa posibilidad que asome el mal y que se exprese con estos sus agentes. Además, el hecho de que viene esta ciudad que desciende del cielo era una expectativa que ya habíamos leído en Apocalipsis 3, este mensaje a la iglesia en Filadelfia, a la iglesia en Filadelfia,
Filadelfia concluye el mensaje diciendo: quien venza o triunfe, haré a él o a esta persona un pilar o soporte o columna en el templo del Dios mío, y afuera definitivamente no saldrá incluso, y escribiré en él el nombre del Dios mío y el nombre de la ciudad del Dios mío, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo del Dios mío, y el nombre nuevo mío. Quien tiene un oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero esta expectativa, este porvenir, esta ciudad, decía yo, ahora de origen divino, ya no humano, como en Génesis 4, el concepto de ciudad, esta idea de la ciudad es un desarrollo humano, es un desarrollo humano. Bueno, en un sentido esa idea la preserva, pero ahora su origen es divino, ya no humano en esta visión. Bueno, esos estos primeros dos versículos. Lo que viene es una pregunta que quizás podemos plantearnos, porque dice 21:3, y escuché de una gran voz del trono diciendo: mira, la tienda de campaña de Dios con los seres humanos. Entonces, pareciera que esta voz que emana del trono, pareciera como que nos va a explicar o nos va a ayudar a apreciar o entender la visión inmediata anterior. Nuevos cielos, nueva tierra, y desciende esta ciudad, y de alguna manera esta voz nos permite ver algo que no hemos apreciado de esta visión previa. ¿Y qué es esto? Es ese momento en que Dios monta su tienda de campaña entre los seres humanos. Dios acampa entre nosotros. Y esta frase, de hecho esta frase como tal de que la tienda de campaña de Dios aparece en el texto de Josué 24:25, en la versión en griego, tal cual, literalmente. De hecho, ahí dice la tienda de campaña de Dios, del Dios de Israel, ¿verdad? Pero si uno prescinde de ese sustantivo, tal cual la frase queda. Y es una manera de referirse a este espacio sagrado, el así llamado tabernáculo o la tienda de reunión, pero en realidad una tienda de campaña que se emerge, que se construye. Y entonces comienza a explicar esta voz un poco más. ¿Qué quiere decir esto de la tienda de campaña de Dios con los seres humanos? Dice, es decir, armará o montará su tienda de acampar con ellos. Y ellos, o sea, la consecuencia de eso, de que Dios arme su tienda de campaña entre nosotros, dice, la consecuencia de ellos es que ellos, pueblos de Él serán, y habla en plural, dice, pueblos o gentes de Él serán, y Él, Dios con ellos, será de ellos Dios. Y estas dos expresiones o tres expresiones, en realidad de una manera densa, simplifican o resumen o sintetizan esta idea que recorre prácticamente todo el texto bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, esta idea de lo que a veces se conoce como espacio sagrado. Dios en medio de su pueblo, Dios habita en medio de los suyos. De hecho, esa idea se explica, la comunica mejor Dios en Génesis 25:8, y después la recupera Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Me refiero a lo siguiente, en Éxodo 25, en Éxodo 25 estamos ya en el momento en que el pueblo de Israel ha salido de Egipto, eso fue Éxodo 14:15, avanza y llega al pie de una montaña, eso es Éxodo 19, y al pie de esa montaña Dios le pide a Moisés que suba a él, que otros le acompañen con él y que el resto del pueblo se quede al pie de la montaña. Los que acompañan a Moisés se quedan a la mitad de la montaña y solo Moisés puede subir a la cima de la montaña, Éxodo 19. Y a partir de ahí comienza Dios a darle algunas indicaciones o instrucciones a Moisés, entre ellas Éxodo 20, a los así famosos llamados 10 mandamientos, Éxodo 20. Bueno, en parte de esas indicaciones e instrucciones, Dios le pide a Moisés que el pueblo, o algunas personas del pueblo a las que ha dotado de una habilidad especial, le van a construir una tienda de campaña. Van a hacer una tienda de campaña grande, singular, especial, y él da las indicaciones de cómo se va a configurar ese espacio, cómo se va a amueblar ese espacio, cómo se va a construir ese espacio. Pero llega a decir en 25:8, o sea, ¿cuál es la razón de esa tienda de campaña? Dice así en 25:8, harán o construirán para mí un espacio sagrado y moraré en medio de ustedes. Ese es el propósito de esta enorme tienda de campaña. Dios quiere estar en medio de su pueblo.
y a través de esa tienda de campaña, que más o menos se veía así, esta es quizá una idea aproximada, esa tienda de campaña delimitada tenía su atrio, su patio, y al interior en la tienda de campaña había dos espacios. El espacio mayor era el así llamado lugar santo, y el espacio interior, casi un cubo, era lo que se llamaba lugar santísimo. Y allí estaba el arca del pacto. Ahí esa arca era como el símbolo de la presencia de Dios. Dios en medio de su pueblo. Pero esa es la idea de esa gran tienda de campaña. Dios quiere estar con los suyos, con su pueblo, con sus criaturas. Así ha hecho desde el principio. En Génesis 2 especialmente, cuando nos narra el jardín, bueno, Génesis 3:8 dice que Dios se paseaba en medio del jardín. ¿Va? Siempre ha sido la intención de Dios estar con sus criaturas. Dios los crea y quiere estar con ellos, quiere eso, convivir con ellos. Somos llamados a tener koinonía, comunión con Jesús. ¿Verdad? Eso nos llama el Padre, dice 1 Corintios 9. Esa siempre ha sido la intención y eso da idea, eso da forma a este concepto de espacio sagrado. Le construyen este espacio sagrado y esto es lo que recupera esta visión que acabamos de leer. Nuevamente, Dios monta su tienda de campaña, arma su tienda de campaña. Esta es una idea tan añeja, tan antigua, como de hecho Génesis 2 y de ahí en adelante Éxodo y otros textos, pero esa idea la recupera el Evangelio según Juan. Este es el Evangelio Juan 1 al 3 y después 14 en el Evangelio de Juan. Según Juan, leemos en el principio, como así en Génesis 1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios y todas las cosas a través de Él llegaron a existir y sin Él llegó a existir ni una sola cosa de lo que llegó a existir. Más adelante dice, y la palabra carne llegó a ser, o naturaleza humana llegó a ser, y armó su tienda de acampar entre nosotros. Y dice el autor del Evangelio, y miramos o contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno o completo de gracia y de verdad. Esa idea de que Dios quiere montar su tienda de campaña, literalmente, diríamos como se suele decir, ¿verdad? Literalmente la hace suya Jesús y Él, que es la palabra, monta su tienda de campaña, armó su tienda de campaña entre nosotros, dice el evangelista. ¿No? Y ahí estuvo Jesús, pudieron ver a Jesús y esa era la tienda de campaña viva. Ahí a ver, andar a Jesús, escuchar a Jesús, hacer los prodigios, los símbolos o señales, como dice el Evangelio. Esa es la tienda de campaña entre nosotros. Ese es Jesús, de hecho, es tabernáculo entre nosotros. ¿Ya? Montó su tienda de campaña entre nosotros. Y ese es el lenguaje que recupera el vidente Juan cuando dice, Dios arma de nuevo su tienda de campaña. En estos nuevos cielos y nueva tierra, ese es el énfasis. No nos hablan de los otros elementos del nuevo orden, sino simplemente de esta nuevos términos. Dios entre nosotros, eso es de lo que trata esta extraordinaria visión. ¿No? Y además comienza a utilizar en esta explicación este lenguaje de que ellos serán pueblo, mis pueblos, y yo seré Dios. ¿verdad? Y esa expresión, esa expresión recíproca de ellos mi pueblo, yo su Dios, ¿verdad? Igual es una constante que recorre todo el texto, perdónenme que me regrese, nada más si quisiera destacar. Ellos, pueblos, gentes de él serán, y él, Dios, con ellos será de ellos, Dios. Bueno, es una expresión que recurre en el texto bíblico. Por ejemplo, comienza en Génesis 7:7-8, después Éxodo 6:7, y solo por destacar algunas referencias, Levítico 26:12, estamos en el Pentateuco, segunda de Samuel 7:14 o primera de Crónicas 17:22, los libros históricos y en la literatura profética, por mencionar algunos, Jeremías 30:22, Ezequiel 37:27, Zacarías 8:8, es decir, una y otra vez hay este deseo de que Dios quiere que su pueblo sea eso, su pueblo, y él su Dios, y ahora sí, regreso a este punto.
tan solo por mencionar tres de ellos. Génesis 17, 7 al 8, está Yahvé Dios hablando a Abraham y también a Sara cuando les llama, y entre otras cosas les dice: haré que surja mi pacto entre mí y entre ti y entre tu descendencia después de ti por sus generaciones, un pacto perdurable para hacer para ti por Dios. O sea, yo voy a ser tu Dios y para tu descendencia después de ti, y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus parajes o estancias, toda la tierra de Canaán por posesión perdurable, y seré para ellos por Dios. Y toda esa relación recíproca de ustedes, mi pueblo, yo su Dios, se enmarca en este lenguaje del pacto. Y esa es la constante, ¿verdad? Hay una reciprocidad, ellos y Dios, ¿verdad? Y eso lo recupera después en 2 Samuel 7, ya no habla de un pueblo, habla de una familia en particular. Hasta Yahvé Dios hablando a David y habla de la descendencia de él. Y especialmente, bueno, en 7:2 dice: cuando sean completados tus días y duermas con tus padres, entonces haré que surja tu descendencia. Es la misma expresión que le dice ahí en 17:7, Yahvé Dios a Abraham: haré que surja tu descendencia. Bueno, entonces haré que surja tu descendencia, la cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. 2 Samuel 7:13, él construirá, o sea, tu hijo construirá un templo o una casa en mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino uh, hasta el porvenir o por siempre. Yo seré para él por padre y él será para mí por hijo. De nueva cuenta, esta relación recíproca, ¿va? Él, mi hijo, yo, su padre, ¿va? Ustedes, mi pueblo, yo, su Dios, ¿va? De ser una comunidad, ahora una familia en particular, pero en esencia es este carácter recíproco en la relación que se marca en una suerte de pacto. Y posteriormente, ya en Ezequiel 37, el pueblo en el exilio con la posibilidad de volver, de nueva cuenta emerge esto: y será mi morada o será mi tienda de campaña entre ustedes, y seré para ustedes por Dios, y ellos serán para mí por pueblo, ¿verdad? Solo por mencionar tres instancias, abundan en todo el texto bíblico de esta reciprocidad, ¿verdad? Dios y su pueblo enmarcada en un pacto. Él quiere que su pueblo sea su pueblo, y él, Dios para ellos, una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Y de nueva cuenta, esta era una expectativa que ya se había anticipado. Lo leímos en Apocalipsis 7, en esta extraordinaria visión de una multitud vasta, enorme e innumerable. En 7:13 leímos: y respondió uno de los ancianos a la visión diciendo a mí: y estos quienes han sido, estos quienes han sido puestos o quienes han sido vestidos con las túnicas largas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde vinieron? Y dije a él: Señor mío, tú sabes. Y dijo a mí: estos son quienes vienen de la gran opresión o aflicción, y lavaron las túnicas largas de ellos y las blanquearon con la sangre del cordero. Debido a esto están delante del trono de Dios y sirven litúrgicamente de él día y noche en el templo de él, y quien se sienta en el trono montará su tienda de acampar con ellos. Es decir, ya se había anticipado este evento, ¿verdad? Y ahora la visión simplemente lo describe y lo elabora con más detalle, si se quiere, si se quiere. Y continúa diciendo: no tendrán hambre más, como tampoco estarán sedientos más, y definitivamente no caerá con ellos el sol, como tampoco todo calor abrasador, pues el Cordero, quien sube por en medio del trono, los pastoreará, los liderará a arroyos o fuentes de agua viva, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es la visión en Apocalipsis 7 que en su momento vimos. Y perdón, solo me estoy regresando al texto que estamos considerando en este momento, porque después de esta idea de que Dios monta su campaña, en efecto dice: y limpiará o secará toda lágrima de los ojos de ellos, como acabamos de leer en Apocalipsis 7, que en realidad es un eco a Isaías 25:8, y dice: la muerte no será más, como vimos la semana pasada en Apocalipsis 20:14, y también una alusión a Isaías 25:7. No solo no hay muerte, tampoco hay pesar o tristeza, no hay lamento, no hay dolor o angustia, no será más. Es decir, todas estas son las anormalidades, aquello que no era lo que Dios deseaba en su creación, ¿no?
La muerte, el dolor, el deterioro, el lamento. Bueno, eso ya no será más en este nuevo orden, en estos nuevos cielos, en esta nueva tierra, en este mundo donde Dios monta su campaña y tiende a acampar entre nosotros. Ya no hay lugar para estas manifestaciones o expresiones del mar, ya no hay lugar para el mar como tal, de donde emergen estos entidades hostiles hacia Dios, pero tampoco ya no hay lugar para este otro gran adversario, el último enemigo, como diría Pablo en 1 Corintios 15, ¿va? La muerte. Ya no hay lugar para ella en este nuevo orden, donde Dios monta su campaña y está entre nosotros. Ya no hay por eso. ¿Va? Bueno, entonces este segmento parece elaborar, explicar esa visión, y entonces damos paso a este último punto. Finalmente, en toda la narrativa, bueno, en todas estas visiones, finalmente tenemos una visión donde se escucha por primera y última ocasión, o única ocasión, la voz de quien se sienta en el trono. Hasta entonces, desde capítulo 4 que nos lo describe, solo nos dice quién se sienta en el trono, ¿va? Quién se sienta en el trono, pero nunca le habíamos escuchado, ¿va? Por primera y única ocasión se escucha la voz de él en esta narrativa de Apocalipsis 21, y dice 21:5, y quien se sienta en el trono, y dijo, y quien se sienta en el trono, mira, nueva hago todas las cosas. Eso es lo primero que se escucha de él. Y dice, escribe, le da esta orden al vidente, una orden que él ha escuchado de Jesús mismo, Jesús exaltado. Ahí cuando él está en Patmos, ¿no? Tiene que tomar dictado de todos los mensajes, es eso, escribe a la iglesia de Éfeso, escribe, ¿verdad? A la iglesia de Pérgamo, etcétera, los 7 mensajes, bueno, él le escribe, ¿verdad? Escribe pues esas palabras confiables y verdaderas. Son una frase, bueno, estos adjetivos que se le aplican a Jesús exaltado, ¿verdad? Él es el testigo fiel y verdadero, en 3:14. Él es el jinete en este caballo blanco y también se le describe como fiel y verdadero, pero ahora estas son las palabras de quien está sentado en el trono. ¿Y qué más dice? Dice, han llegado a existir, ¿no? Las nuevas cosas que hace, ya solo basta que él habla, que él diga, en eso se parece mucho a Génesis 1, ¿va? Y dijo Dios, una y otra vez es la frase que recurre en Génesis 1, ¿va? Y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios esto, y dijo Dios aquello, y bastaba con que hablase, y se daba forma a ello. Y de nueva cuenta aquí, y dijo Dios, han llegado a existir, y ya están estos cielos nuevos, esta tierra nueva. Y después eh, eh, recupera estas frases que hemos escuchado anteriormente. Yo soy el alfa y el omega. Así escuchamos en esta suerte de doxología en capítulo 1, esta expresión alfa y omega. Ajá. Uh, alfa y omega, en 1:8, esto que se apropia a Dios mismo. Alfa y omega, la primera letra del alfabeto griego, la última letra del alfabeto griego, sería nuestro equivalente como si dijera yo soy la A y la Z, y lo que quiere decir es, él es, como lo explica la otra expresión, él es el principio y el fin, ¿no? O el comienzo y la meta o la conclusión, ¿no? Él inicia y él concluye, y él lo abarca todo, él lo abarca todo. De hecho, en una expresión en Josefo, en su obra Antigüedades, recurre, así describe a Dios, ¿no? El principio y el fin, y que todo lo comprende. Bueno, dice, yo a quien esté sediento, tenga sed, daré libremente del arroyo o fuente de agua de vida. Esa es una manera en que Dios mismo se retrata, se describe en Jeremías 2:13. Jeremías 2:13 se presenta al pueblo de Israel como quien da esta agua de vida, a un pueblo que está distante, alienado, ajeno incluso al Creador. Bueno, Él invita a tener esta comunión y lo expresa de esta manera. Pero continúa el texto, dice, recuerden, es la voz de quien está sentado en el trono, quien sea victorioso, y esta frase la escuchamos en cada uno de los mensajes, al final de cada uno de los mensajes a las iglesias, ¿ya? Quien sea victorioso, quien prevalezca, quien conquista, ¿ya? Siempre había una promesa, si se quiere verlo así, y ahí están las 7
frases, pero también ocurre en 15:2. Bueno, quien sea victorioso heredará o adquirirá todas estas cosas, lo que ha descrito, y nuevamente otra vez, ¿ya? Además de hacerlo en comunidad, también lo hace a manera individual. Seré para él Dios y él será para mí un hijo. Otra vez, ese lenguaje de reciprocidad, enmarcado en esta suerte de, perdón, nos voy a silenciar esto, perdón, enmarcado en este lenguaje del pacto, esta reciprocidad. Tú eres mi hijo, mi hija, mi pueblo, y yo seré tu Dios, ¿verdad? Y de hecho, esa es una frase que ocurre en 2 de Samuel 7:14, pero especialmente en 1 de Crónicas 28:6, cuando se habla del hijo de David, de Salomón. Dios está hablando a Salomón y usa prácticamente ese lenguaje. Seré para ti Dios y tú serás para mí hijo, literalmente. Pero después viene esta lista, ¿verdad? Es decir, en este nuevo orden no hay espacio, no hay lugar para quienes este fue su manera de ser y de vivir, siguiendo los dictados de ese orden que crea la bestia que emerge del mar, junto con la bestia de la tierra, ¿va? Auspiciados, patrocinados por el dragón, y que le dan forma a esta comunidad que hemos visto que se llama la gran ciudad. Dice así: para los cobardes o miserables e incrédulos, quienes son detestables, asesinos, personas que participan en una relación sexual inapropiada, envenenadores, adoradores de ídolos, falsos o mentirosos. Hace una lista detallada y bueno, ellos no tienen lugar en este nuevo orden, nuevos cielos, nueva tierra, en esta nueva ciudad que desciende del cielo. Ese no es su hábitat, su espacio, ¿eh? Más bien el de ellos corresponde al lago, dice que está encendido que arde con fuego y azufre, y nuevamente nos dice que esta es la muerte segunda. Esta expresión la vimos con más detalle la semana pasada y veíamos quiénes iban, ¿va? En ese juicio a todos los muertos grandes y pequeños, como dice, ¿verdad? ¿Quiénes van a ese lugar? Bueno, nos decía que eran juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los rollos de papiro, los libros, pero además nos decía, si el nombre de esa persona en particular no estaba registrado en el libro de la vida, entonces iban hacia este lugar, al lago de fuego, ¿verdad? Y veíamos, bueno, dónde en el Apocalipsis habla de este libro de la vida, y decíamos, nos invitaba a permanecer ahí, pero también nos decía, ¿quiénes su nombre no aparecían ahí? Decía, pues los que adoran al dragón, los que siguen al dragón, los que reciben su marca, los que veneran su estatua, es decir, los que son parte de este orden que auspicia el dragón y sus agentes, ¿verdad? O también los que moran, los que se sienten a gusto, los que residen en la tierra, no sé, los que están muy cómodos con este orden de las cosas que auspicia el dragón, que forja el monstruo de la tierra, que promueve el monstruo del mar y que le da forma a esta comunidad, la gran ciudad o Babilonia, ese nombre código. Bueno, ellos no eran los que van a este lugar, ¿eh? Pero ahora nos da otra lectura de esas personas que van a ese lugar y los describe así con todos estos adjetivos: cobardes, incrédulos, detestables, asesinos, personas que participan en relación sexual inapropiada, envenenadores, adoradores de ídolos falsos, ¿eh? Nos da otra perspectiva de quienes no aspiran a cielos nuevos y tierra nueva, ¿eh? Quienes más bien van a este otro destino, si se quiere. Y esta lista en particular coincide en algunos términos con otra, bueno, con varias que aparecen en otros documentos del Nuevo Testamento, pero en particular, si me permite, en esta que aparece en el texto de Primera de Corintios, 6, 9 y 10. Igual hace algunos años, no recuerdo si hace 2 o 3, tuvimos oportunidad de explorar todo el texto de Primera de Corintios. Corinto era en primer siglo, era prácticamente una colonia romana, una mini Roma, si se quiere, ¿verdad? Ya el ethos, la característica, la personalidad de la ciudad era más bien romana, más que griega, pero en esa ciudad, Pablo escribe, estuvo ahí con ellos por lo menos año y medio, si no es que más tiempo, y después que sale, escribe a esta comunidad, y entre otras cosas, llega al capítulo 6, 9, está como respondiendo a algunas preguntas. Primera de Corintios
Pablo está respondiendo a algunas preguntas que le hace la comunidad una vez que él ya salió, ¿ah? Después de, empiezan a vivir la vida en Jesús, pasa el tiempo y empiezan a asomar algunas preguntas, ¿ya? ¿Cómo hacemos con esto, con aquello? Y aquí está respondiendo algunas preguntas, y entre otras, parte de la respuesta de Pablo dice en 1 Corintios 6, 9, dice, ¿o no saben que los injustos el reino de Dios no heredarán? Y empieza a elaborar. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Dice, no se engañen, ni personas que participan en una relación sexual inapropiada, que es justamente bueno, es uno de los términos que usa Apocalipsis, ni quienes adoran imágenes u ofrecen devoción a dioses paganos, ni adúlteros, ni quienes participan en una relación sexual entre hombres de un modo pasivo, ni quienes participan en una relación sexual entre hombres de un modo activo, ni ladrones, ni avariciosos o avaros, ni borrachos con vino, dice, ni abusivos o injuriosos, ni codiciosos o voraces, o diríamos hoy quienes cobran piso, el reino de Dios heredarán. Pero continúa, y estos comportamientos, estos actos, estos hábitos, dice, algunos eran o tenían o llevaban a cabo. Allí en la comunidad de Corinto, unos venían con ese pasado, fueron así se comportaron, así vivieron, dice Pablo, pero fueron lavados o limpiados, fueron consagrados, dedicados, fueron absueltos, hechos justos en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, y por el Espíritu del Dios nuestro. En un capítulo previo, capítulo 5, dice Pablo, y esto éramos algunos de nosotros, ¿no? Porque Pablo también en su historia personal, él también infligió violencia a otros, consintió en la muerte de otros, ¿no? Y Pablo también admite y reconoce eso, ¿no? Pero admite que quien persevera en esta manera de ser y de vivir, a pesar de conocer la verdad, se expone a esa posibilidad de que no participe, no herede, no en el reino de Dios. Y es como lo dice en el lenguaje de Apocalipsis, ¿verdad? No participe en este nuevo orden, nuevo cielo, nueva tierra, en donde Dios va a montar su campaña, no tenga interacción, comunión con el Creador, por insistir, por perseverar en esta manera de ser y de hacer, en este estilo de vida que contradice, que desafía al Creador, al Señor Jesús, a su pueblo, este estilo de vida. Pero según este texto, hay esperanza, ¿verdad? Hay quienes asieran, pero fueron lavados, fueron consagrados, fueron absueltos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios, ¿no? Y hubo ese viraje en la vida y ahora se vive una otra manera de ser y de vivir vida plena, completa en Jesús y con la ayuda de su Espíritu. Bueno, en conclusión, hermanos, la narrativa del Apocalipsis alcanza su resolución o desenlace a partir de este capítulo 21. Dios mediante, en los próximos 2 domingos, la segunda parte de 21, la primera parte de 22 y después la conclusión. Así veremos cómo resuelve, cuál es el desenlace de este texto. La nueva creación tiene como premisa, de acuerdo al Apocalipsis, la justicia del trono de Dios y del Cordero. Y quisiera enfatizar esto. Capítulos 17, 18, 19 y 20, bueno, especialmente del 18 al 20, nos muestran cómo Dios comunica su juicio a esta gran ciudad, capítulo 18, a este monstruo de la tierra, a este monstruo del mar o falso profeta, capítulo 19, y en general a todos, a todos los muertos, y especialmente a aquellos cuyo nombre no estuvo en el libro de la vida, aquellos que siguieron al dragón o al monstruo del mar, recibieron su marca, así se acomodaron a ese orden. Bueno, sufren, padecen de este juicio, pero el juicio es necesario. Solo el juicio, habiendo Dios hecho justicia, es posible aspirar a una nueva creación. Esa es una secuencia clara en el texto del Apocalipsis, ¿no? No llegamos del capítulo 12 al capítulo 21. Hay que pasar por capítulos 18, 19 y 20 para aspirar a una nueva creación. Se requiere del juicio de Dios, se requiere de la justicia de Dios. La nueva creación está sentada, cimentada en la justicia de Dios. De otra manera, no podría ser, ¿no? Y eso es un mensaje contundente. Bueno, la visión
que acabamos de ver, su explicación y la voz de Dios destacan la comunión entre Dios y su pueblo. Este lenguaje recíproco, ¿va? Evocando una figura familiar. La tienda de campaña como el lenguaje del pacto entre Dios y su pueblo. Y finalmente, o al mismo tiempo, este texto nos permite vislumbrar la exclusión de aquellos que deciden seguir al dragón, la bestia, falso profeta y la gran ciudad. Bueno, algunas implicaciones del texto que hemos visto hoy una de estas es esperar por un nuevo cielo y una nueva tierra exenta del mal y sus expresiones, cómo ilumina nuestra actual coyuntura, ¿eh? Comenzamos hablando de distopía, ¿verdad? Esta porvenir fatídico secular, y en contraste vemos esto, un nuevo cielo y una nueva tierra exenta del mal y sus expresiones, cómo eso ilumina nuestra actual coyuntura, cómo imprime, infunde esperanza en nuestra actual situación. Por otra parte, el compromiso de Dios hacia mí, ser mi Dios, eso es lo que Él dice, ¿verdad? Seré tu Dios, seré su Dios, seré el Dios de ustedes. Ese es el compromiso de Dios hacia mí, hacia nosotros. Bueno, ¿cómo correspondemos a ese compromiso en nuestro diario vivir a Él? Es decir, ¿cómo somos su hijo, su hija, su pueblo? ¿No? Porque eso es lo que Dios quiere. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Voy a montar mi tienda de campaña. ¿Cómo correspondemos a esta propuesta de Dios? Finalmente, la exclusión de aquellos que hoy resisten a Dios y a Jesús. Ante ello, ¿qué haremos para compartirles el Evangelio de Jesús? ¿Ya? Todavía hay tiempo. Vimos en ese texto de Corintios, ¿ya? Así éramos, ¿ah? Pero fuimos lavados, fuimos consagrados, fuimos santificados por el nombre de Jesús y por su Espíritu, ¿verdad? No importa lo que hasta el momento sea nuestra vida incluso, ¿verdad? Hay esperanza en Jesús, en su nombre, y el obrar de su Espíritu en nosotros puede hacer que demos ese viraje y vivamos para Él y aspiremos al reino y participemos en ese nuevo cielo y nueva tierra. Bueno, gracias hermanos por su atención.